Noticias. Desde la base militar de Catán, el gobierno nacional hace un importante anuncio para el país. Ahí está nuestra compañera Luisa Barberi. Luisa, ¿de qué se trata? Es decir, que no es cierta la tesis que si aumenta el salario real... La ministra de Trabajo dio a conocer cuál es el aumento salarial para el año 2024. Será del 12%, quedará en 1.300.000 pesos. En estos momentos habla el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre también la baja en el desempleo. Escuchemos. Ojalá se ubiquen 5 puntos, ese es el objetivo. Y aquí estamos aumentando el salario mínimo en cerca de 12%, un poquito más de 12%. Eso significa que va a haber también para el año entrante un crecimiento del salario real en términos del salario mínimo. El nivel de vida de los colombianos que están ligados al salario mínimo va a crecer. Ahí surgen unos interrogantes. Sabemos que la mayor parte de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo, que muchos no ganan salario, sino un ingreso en la economía popular, que otros tipos de salarios no están ligados necesariamente al salario mínimo, etcétera. Pero aquí 2,5 millones de familias vulnerables obtienen un beneficio neto con este decreto del gobierno. Y seguramente millones de familias más podrán ser arrastradas a un mejor nivel de vida gracias a este decreto. Hemos tomado una posición similar a la del movimiento obrero en Colombia, a la de las y los trabajadores. No estuvo muy distante el punto de vista del empresariado en su mayoría agremiado, con excepción de FENALCO, de la posición de los trabajadores. Fueron 0,5 décimas de distancia. Así que no fue mayúscula la separación. Con un poco más de tiempo quizás hubiera llegado a la concertación, pero hay un límite legal que la ministra acaba de escribir y por tanto el gobierno ha tomado su decisión. Su decisión es acercarnos a la posición trabajadora. Sobre la economía que viene a partir del 1 de enero, yo quiero hacer algunas propuestas, no anuncios, sino propuestas. Indudablemente la tasa de interés que sigue hoy en 13%, bajó 0,5%, estamos bajando el salario mínimo, estamos subiendo el salario mínimo a una tasa menor que la tasa de interés. Es una invitación a la Junta Directiva del Banco de la República a bajar más la tasa de interés. El peso se está revaluando, como ustedes saben, está a punto de bajar de los 3.800 pesos. Tiene que ver con que hay un mayor flujo de dólares a la economía nacional que la demanda, por eso se revalúa el peso. Y eso tiene que ver con un diferencial de tasas de interés reales entre nuestra economía y las economías desarrolladas. Cada vez es más grande la tasa de interés colombiana respecto de la de Estados Unidos y Europa. Y eso atrae un flujo que puede ser especulativo, que va revaluando el peso, como lo están ustedes observando. Luego, la conducta, dado que el año entrante va a caer más la tasa de interés en Estados Unidos y Europa, que debemos seguir es bajar la tasa de interés. Esto activaría mucho más las posibilidades de empleo y la actividad económica de Colombia. Propongo una mesa nacional de acuerdo nacional para la productividad. En realidad, los salarios deben crecer con la productividad. Y la productividad es el verdadero medidor de la riqueza nacional. En toda América Latina se estanca. Colombia debe propiciar una senda permanente de crecimiento de la productividad. La productividad depende de 2 grandes factores: el nivel intelectual de toda la sociedad, luego de la educación, y un segundo de la competencia. Competencia y saber son los determinantes dentro del capitalismo de la productividad.
Esa senda hay que construirla concertadamente con trabajadores y con empresarios. Es parte de lo que fue la reunión de Cartagena, una de sus consecuencias. Luego yo creo que debe instalarse una mesa nacional para la construcción de una senda creciente de la productividad. Invito al empresariado a discutir la posibilidad de reformar la reforma tributaria. Creo que es el momento de ver sus impactos, la que se aprobó en el Congreso, en este gobierno, y verla de cara a la producción. La reforma ha sido radicalmente transformada por decisiones judiciales, etcétera. No es la misma que presentamos. Pero de cara a elevar la actividad productiva del país necesita un reexamen. Yo propondría que con el empresariado, con los trabajadores, si están de acuerdo, fortalezcamos la empresa. Y eso implica, sin desfinanciar el Estado y sin pensar en mayores tributos, en bajar la tasa de renta corporativa, es decir, la que pagan las empresas, y subir la renta de personas naturales en sus grados más altos. De tal manera que la empresa se libere para poder competir y ser más productiva. Les propongo en la mesa de productividad trazar la senda para una caída real y sostenible de la energía eléctrica. Estas actividades podrían hacer que estemos listos para reimpulsar de manera fuerte la economía del país hacia el futuro. Creo que hay que crear unas exenciones tributarias en turismo y en energías limpias. Estas son propuestas para la discusión que creo debe iniciarse una vez ya terminado el escenario legal de concertación del salario mínimo, como mesas informales de concertación entre trabajadores, empresarios y gobierno nacional, para generar, después de crecer este salario mínimo en un 12%, las condiciones para que aumente la producción y la rentabilidad de la producción en Colombia. Gracias, muy amables. Señor presidente, muchísimas gracias. En este momento vamos a dar paso a 3 preguntas por parte de los medios de comunicación. Iniciamos con Luis Eduardo Maldonado de Caracol Televisión. ¿Dice usted que sube el salario mínimo a una tasa menor que la tasa de interés y le pide el emisor Menor. Ahora sí. Escuchábamos entonces al presidente de la República, Gustavo Petro, quien hablaba de cómo hacer para que la economía en el año 2024 se fortalezca. Habló de varias medidas, insiste en que el Banco de la República baje la tasa de interés, y entonces también se da a conocer esta noticia porque el gobierno, mediante decreto, anunció el aumento del salario mínimo para el año 2024, que será del 12%, lo que significa 1.300.000 pesos. Y el auxilio del transporte corresponde a un 15%, que serán 162.000 pesos. Este será entonces el aumento del salario mínimo para el año 2024, establecido por el gobierno nacional y que no está muy lejos de la concertación que se había planeado que se diera entre los gremios y también el sector empresarial y todas las centrales obreras.